Hola queridos y queridas y bienvenidos a este nuevo video. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo nuevamente. El día de hoy vamos a estar hablando de historias muy interesantes como siempre. Recuerden darle like, suscribirse y comentar. Y ahora sí vamos a comenzar con esas historias. Hoy no vamos a estar hablando de este miedo que nace de fantasmas, de cosas paranormales o cosas diferentes. Es un miedo un poco más intenso, este que nace desde la comodidad de tu casa. Este que de verdad te genera bastante miedo y zozobra. Les voy a contar la historia de un hombre llamado Tom. Un hombre normal, tan normal como usted, como yo, como todas las personas que trabaja, que hace sus cosas diarias de la vida. Tom se encontró con algo imposible en su apartamento, algo difícil de creer, un agujero que no solamente estaba en su pared, sino que mostraba algo un poco más allá, más aterrado. Tom no era para nada complicado, era un chico simple que vivía solo, era contador. Y aparte de eso, vivía en un apartamento muy viejo, como un edificio muy antiguo, de una parte de una ciudad cualquiera. Le gustaba la rutina, el silencio, su hogar, su apartamento era como este santuario de tranquilidad, de paciencia, de despoje, como que no estoy con nadie. Hasta que un martes, él estaba en su casa normal, tranquilo, y notó un ruido. Este ruido provenía de la parte de atrás de la cabecera de su cama. Pero pues él como que se le hizo muy raro porque pues, o sea, qué pedo, ¿no? Así que él decide mirar y encuentra que hay un agujero en la parte de atrás de su cama. Pero lo que más le llamó la atención era que había ese agujero no era un agujero de un martillazo o algo así, no, estaba muy perfectamente realizado. Era como si alguien lo hubiera hecho con una broca y estaba muy redondo, muy perfecto. Este agujero era del tamaño de una moneda de dólar. Así que pues bueno, él dijo, voy a mirar a ver qué. Se acerca el hueco y mira hacia el otro lado y se ve el apartamento que queda detrás, o sea, como al lado de él, ¿no? Y ve pura oscuridad, no ve absolutamente nada. Era el apartamento 304. Para Tom se le hizo muy extraño porque dijo como que muy raro, ahí no vive nadie. Así que pues, bueno, de pronto el dueño del apartamento está haciendo algún arreglo o algo así, normal, algo que va a arreglar mañana o en el transcurso de la semana. Al día siguiente, Tom siguió con normalidad como si no hubiera pasado nada, pero pues tenía en su mente obviamente el agujero. Así que él se va a su trabajo y cuando regresa, pues dice voy a volver a mirar a ver si ya de pronto taparon el hueco. Pero sorpresa, el hueco esta vez estaba un poco más grande. Este agujero ahora parecía del tamaño de un puño de la mano. Y Tom se sorprendió. Quedó asustado, digo como que ¿y por qué más grande? Así que él decide otra vez acercarse y mirar hacia allá. A ver si de pronto había alguna persona por ahí. Pero, oh sorpresa, que era muy densa la oscuridad que se veía, demasiado. Pero al fondo de esa oscuridad pudo notar que se veían unos ojos. Unos ojos ahí mirándolo fijamente, estaban al fondo, pero recto o sea, viéndose como mutuamente de alguna manera. No era un ojo de un animal o algo pues como diferente, eran ojos humanos, que él veía cómo la luz iluminaba su pupila y también lo veían a él fijamente. Tom se asustó demasiado y dijo, no, pues estoy como nervioso, ¿qué está pasando acá? Así que él decide poner un cuadro en la parte de atrás como para que, a ver, vamos a tapar esto, dejarlo así y que pues no pueda haber como una comunicación de alguna manera y que vaya a mirar hacia adentro. Esa noche Tom estaba súper nervioso, era un miedo visceral que tenía, así que él no pudo dormir obviamente y él se quedó toda la noche pensando en esos ojos que lo estaban viendo porque era una mirada y como muy penetrante, muy llamativa. Así que pues él dijo voy a esperar al día de mañana a mirar qué pasa. Y pues Tom se queda ahí sin dormir prácticamente. Al día siguiente Tom decide levantarse y mirar el hueco nuevamente. Dice pues bueno, como ya es de día puedo mirar más a profundidad qué es lo que está sucediendo o qué persona hay ahí. Y hablo con esa persona y le digo que qué está haciendo, cuál es el arreglo que está pues generando y cuánto tiempo va a quedar ese hueco ahí abierto. Tom se acerca al hueco y mira, pero sorpresivamente nuevamente el hueco se había hecho más grande. Pero cuando él va a mirar directamente, ve que hay una persona parada ahí, mirando fijamente, pero más pegado al hueco, y lo mira a Tom, y se están mirando los dos al mismo tiempo. Era un hombre con cara pálida, con ojeras, con arrugas, una cara muy estirada y como pegada a los huesos. Y lo miraba fijamente y solamente le sonreía.
Pero no era una sonrisa de amistad, era una sonrisa perturbadora. Esta persona no movía ni siquiera los labios, solamente su sonrisa estaba en los labios pegados y ya. Pero no movía nada, era como ver una máscara sonriente ahí fija. Tom empezó a escuchar en ese momento susurros que no venían del entorno, que no venían de la otra apartamento, que venían de su cabeza, pero eran susurros inaudibles, como que no se podían entender casi, pero los tomaba como una amenaza, parecía que lo estuvieran amenazando a Tom. Así que Tom decide nuevamente poner el cuadro y él dice, voy a llamar al dueño del apartamento para informarle lo que está pasando, porque pues ya me genera bastante miedo, no sé, pues un loquito por ahí se me pase para el apartamento y así. Él llama al señor, una persona ya muy abuela, muy cansado, ya de 70 años el señor, y le informa a Tom, mira, sucede esto y esto y esto, quiero saber pues cómo hago para que se solucione. Y el casero le dice, o sea, ¿en serio me estás diciendo esto? Y Tom, sí, de verdad, te puedo mostrar y como las evidencias y todo. Y el casero le dice, pues es que es muy lógico porque es que hace 10 años nadie vive ahí. Y es más, esa casa la tenemos cerrada porque ni siquiera encontramos las llaves. Desde hace mucho tiempo no se ha podido abrir. Así que el casero le dijo que mínimo de pronto estaba pensando mal y que no sé, algo estaba pasando ahí, pero que pues no era, como que era un error y que ya no molestara más, así prácticamente. Pero pues Tom sabía de lo que estaba pasando, así que dijo, ok, no me va a ayudar y pues voy a tratar de sobrellevar esto. Como Tom era una persona sola, pues él decide llevar esto con tranquilidad y sin decirle a nadie más porque tampoco tenía a alguien como de confianza. Así que pues él empezó a notarse muy observado en su casa. Ya sentía un miedo, una paranoia, se metía al baño, sentía que alguien lo miraba por la espalda. Si iba a la cocina, que alguien estaba ahí, se escuchaban susurros, siempre estaba como con miedo y bastante paranoia en su mente, no sabía si era real, si era mentira, si de pronto él era el que se estaba inventando todas esas cosas. Este agujero se había convertido en su centro, literal era como un agujero negro que absorbía toda su cordura. Él ya no pensaba en absolutamente nada más sino en eso. Él veía que cada vez el agujero se hacía más grande y notaba que alguien estaba allá y que lo miraba. La noche del cuarto día, que ya Tom vivía con esta tormenta, este tormento literal de no saber qué hacer, la sonrisa de la cara, los susurros, el sentir que alguien estaba espiándolo y que no lo dejaba ser a él libre y tranquilo, él ya no aguanta más. Así que con un grito enorme que pegó esa noche, él decide coger un martillo, va hacia su caja de herramientas, saca el martillo y empieza a tumbar esa pared. Tom estaba tan cegado que no quería mirar, no quería observar absolutamente nada, él solamente quería destruir, estaba tan cansado de esa cosa que no sabía qué era, que él estaba cegado, no quería sino solamente despojarse de todo eso que lo estaba haciendo como una locura en su mente. Tom de tanta rabia que tenía golpeó y él hasta que tumbó absolutamente todo. El yeso se había caído por completo y ya como que en un momento se tranquilizó y al ver que ya literal podía pasar al otro lado, estaba tan cansado que jadeaba y como que bueno, ya, se quedó quieto un momento y respiró. Lo más sorprendente para Tom es que cuando él se quedó mirando hacia ese otro lugar que, pues dijo, el apartamento, no era un apartamento, era como un lugar oscuro que no permitía ni siquiera que entrara un rayo de luz. Estaba como tan oscuro, era un agujero literal negro, oscuro, oscurísimo, que Tom se quedó como que paralizado, pero vio enfrente de él a esta figura, a este hombre que lo había visto anteriormente, que estaba pegado en el círculo. Tom no veía a alguien mirándolo desde un círculo así fijamente, sino que ya veía a alguien parado enfrente de él, mirándolo y observándolo muy detenidamente. En ese momento Tom se quedó mirándolo y ese hombre seguía mirándolo y sonriendo. Ahí fue cuando Tom se derrumbó, porque estaba viendo que estaba en un lugar en el horror total, o sea, estaba ahí petrificado, no sabía qué hacer. Al momento de Tom mirar sus manos, él notó que estaban volviéndose translúcidas. Trató de mirarse al espejo que estaba detrás de él en su habitación y no se veía. Ahí fue cuando Tom se dio cuenta de que definitivamente no era él, que él no estaba en su cuarto, estaba de pronto en otra dimensión donde esa persona que lo estaba espiando lo había usado para poder ingresar al cuerpo de Tom
y estar ahí. O sea, no era Tom, era otra persona. Este ser se apoderó por completo del cuerpo de Tom. O sea, literal absorbió todo lo de Tom. Pero lo más impactante es que hasta ahí llega la historia de Tom. Porque el casero estuvo contactándose con Tom por bastantes semanas, esperando de pronto alguna respuesta, pero no fue así. Pasaron y pasaron de verdad bastante tiempo cuando el casero no encontraba a Tom por ninguna parte. Así que dicen, vamos a ingresar al apartamento pues a ver qué sucede. Ingresan al apartamento y un apartamento completamente impecable. Era como si no hubiera nadie desde hace rato. Estaba limpio, estaba solo, no había ningún movimiento, ningún rastro de que alguien hubiera estado ahí por aproximadamente unas 2 o 3 semanas. No encontraron absolutamente rastros de las escombros, de todo lo que había sucedido que pues Tom había comentado, sino que encontraron ahí en la pared donde estaba el hueco, sí el hueco, pero ya estaba sellado. Ya era un hueco que listo, lo habían resanado. Se veía obviamente como este arreglo que habían hecho y pues ya, pero no se veía el hueco ni se veía absolutamente nada. Pero bueno, al pasar el tiempo y no encontrar a Tom, pues arrendaron el lugar y pues normal. Pero los inquilinos que viven ahí muestran y dicen que muchas veces escuchan susurros y escuchan gente que dice como que déjame salir, ayúdame, o susurros así que se escuchan más que todo en momentos muy silenciosos en eso de la madrugada o de la noche. Pero pues sí, chicos, ¿cómo les pareció esta historia? A mí me dejó loca, impactada, porque es una historia bastante interesante, una historia un poco rara. ¿Qué pasaría con Tom? No sé, pobre Tom, Dios mío. No sé en dónde estará o qué pedo, y bueno, pues sí da un poco de nerviosismo. Porque imagínate, o sea, estar así de la nada y quizás pudo haber sido un trastorno de Tom, o él mismo se fue y atentó contra su propia vida. No se sabe, son muchas cosas, pero sí, es una historia muy interesante y muy de pensar. Así que bueno, chicos, ¿cómo les parece? Pues nada, chicos, les recuerdo darle like, suscribirse y comentar y dejarme de pronto más historias que quieran para un próximo video y ya obviamente se las contaré. Así que bueno, nos vemos. Chaito.